Voy a invitar a todos esta noche a que tengan una Biblia en la mano. Así es que si usted no tiene una Biblia en su mano, levántela y nosotros le vamos a prestar una. Es importante que tenga una Biblia porque hoy, como ya dije antes, vamos a volver a nuestro libro de Samuel. Así es que busquen en sus Biblias la primera carta de Samuel, perdón, el primer libro de Samuel, en su capítulo número 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Y antes que vayamos a la lectura, déjeme darle un poquito de contexto, una recordadita de qué es lo que está pasando en este momento de la historia. El pueblo de Israel se hartó de ser gobernado por Dios, ¿sí? Dios era el que los dirigía por medio de algunos líderes que él levantaba, pero el pueblo dijo: Señor, muchas gracias por su ayuda, pero así estamos bien. Podemos nosotros solos. Entonces, el pueblo pidió un rey y Dios les dio lo que ellos habían pedido. Pidieron un rey y ellos recibieron por rey al rey Saúl, que es del que estuvimos hablando ya un par de semanas atrás. Todo empezó bien, pero no terminó bien. Saúl empezó como un buen rey, fue lleno del Espíritu Santo, empezó a hacer la voluntad de Dios, pero poco a poco su liderazgo y su vida fue decayendo y decayendo y decayendo hasta que fue cortado como rey, fue expulsado, fue rechazado por Dios para que ya no siguiera siendo rey. Y cuando pensaba en el caminar de Saúl, pensaba un poco en lo que dice Pablo a los Gálatas. Les dice: hey, ¿cómo es posible que empezaron algo en el espíritu y lo terminaron en la carne? Sí, es una expresión que Pablo hace a los Gálatas. Entonces, creo algo así le pasó a Saúl. Empezó bien, empezó en el espíritu, empezó con todo, empezó con fuerza, empezó comprometido, empezó disciplinado, empezó a hacer lo que tenía que hacer, pero terminó mal. Y lastimosamente, este rey es recordado por lo que hizo al final de su reinado y no tanto por lo que hizo al principio. Entonces, bueno, tal vez eso sirva como una exhortación o un ánimo para nosotros. Estamos empezando este año. Lo vamos a empezar bien. Estamos en la iglesia, estamos buscando tener una vida con propósitos, seguir los propósitos, empezar, y hemos hablado de propósitos y propósitos. El ánimo es: empezamos bien, terminemos bien. Empecemos en el espíritu, terminemos en el espíritu, que no nos pase lo que le pasó a Saúl. Saúl tenía una orden, una última oportunidad. ¿Se acuerdan, verdad? Eso fue hace un par de semanas. Dios le dijo: vaya, te voy a dar chance, la última, ¿verdad? Vas a ir contra los amalecitas y vas a destruir, pero hasta la última cabrita chiquitita que haya. No vas a perdonar nada. Y Saúl creyó que sabía mejor que Dios y no obedeció la orden de Dios. Y el capítulo 15 termina, ahora sí vamos a nuestra lectura, capítulo 15, versículo 35, es el último versículo antes del 16, dice: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Recuerden que Samuel era la voz de Dios, el representante de Dios para el pueblo. Y Samuel, el profeta, ¿qué dice? Lloraba a Saúl. Se puso muy triste Samuel de pensar que Saúl había fallado. Creo que Samuel sentía como que los fracasos de Saúl habían sido sus propios fracasos. Y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Cuando la palabra dice que Jehová se arrepentía, no hace referencia al arrepentimiento como nosotros lo entendemos, ¿verdad? El hecho de reconocer que hemos cometido un error y alejarnos del error. Más bien, esta palabra en su raíz dice que a Jehová le dolió en su corazón esta circunstancia que estaba pasando. Porque debemos entender que el plan de Dios para el pueblo era que en algún momento tuvieran un rey. Él muchos años atrás había dicho que el pueblo de Israel iba a tener un rey, pero el pueblo se adelantó al plan y pidió el rey. Bueno, el Señor se sintió mal del sufrimiento que el pueblo había tenido, pero ellos lo habían pedido de esa manera. Capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿y hasta cuándo vas a estar llorando a Saúl? Pues, ¿verdad? Estaba deprimido Samuel, ¿verdad? No quería trabajar, no quería hacer mucho, se sentía como que había fallado, como que había fracasado. Vamos a hablar un poquito acerca de depresión hoy. Samuel estaba deprimido.
Un hombre de Dios deprimido, pastor, eso no existe. En un montón de ocasiones en la Biblia se muestran grandes líderes, grandes hombres de fe en situaciones como esta de depresión. El Señor le tuvo que decir, hey, va pues Samuel, ponete las pilas porque ya estuvo, ya pasó el tiempo de llorar. Bueno, vamos a hablar más adelante de eso, pero claramente Samuel estaba deprimido. ¿Hasta cuándo vas a llorar? Habiéndolo yo desechado ya para que no reine sobre Israel. Es decir, ya no estés pensando en que era el rey, ahora pensemos en lo que viene adelante. Dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de un rey. Le dijo Dios a Samuel, hey, va, chivo, ya te di tu tiempo, ya lloraste, a mí también me duele, no creas que no me duele, lo acabamos de leer en el capítulo anterior, pero hoy sí, vamos a lo siguiente, vamos a lo que sigue. Levántate, ponete las chanclas, ¿verdad? En un español propio, ceñite los lomos, ponete el pantalón, amarrate el cincho y vamos a trabajar. Agarrá el cuerno era como era un cuerno pues, pero era un depósito de aceite, ¿sí? Como una cantimplora que se llenaba de aceite y eso quería decir, ese aceite, ya sabemos y vamos a hablar un poco más adelante de eso, siempre que en la Biblia aparece el aceite es una representación del Espíritu Santo. Entonces, lo que Dios le está diciendo a Samuel, en otras palabras, es como, levántate, sé lleno del Espíritu Santo, afianzate del Espíritu, tomate de la mano del Espíritu y pongámonos manos a la obra porque Saúl era el rey, pero hay un nuevo rey. Y por eso es curioso porque desde que yo pensé en que volvíamos a Samuel, yo decía, año nuevo, rey nuevo, todo nuevo, año nuevo, todo nuevo. Tenemos nuevo rey en Israel y vamos a aprender un montón de cosas fantásticas de este nuevo rey que era hijo de Isaí y vivía en Belén. ¿Le suena ese lugar, Belén, verdad? ¿Qué pasó en Belén? ¿En dónde nació Jesús? Bueno, aquí aparece ya Belén, que significa la casa de pan, un lugar muy especial en la historia de la Biblia. Versículo 2, y dijo Samuel, ¿y cómo voy a ir? Todavía estaba, ¿verdad? En negación, en depresión, estaba algo triste, quizás poniendo algunas excusas. Dice, si Saúl se da cuenta, me va a matar. Razón tenía, ¿verdad? Las últimas palabras que Samuel le había dado a Saúl es, el Señor te ha desechado, y se acuerdan, hablamos de eso, le ha de haber roto el corazón y el ego a Saúl porque le dijo, Dios te ha desechado y se ha buscado uno mejor que vos. En el ego de un rey como Saúl debió haber dolido eso. Entonces, si de repente alguien le contaba al rey Saúl, que todavía estaba en el trono, ¿sí? Que Samuel lo vieron, mira, vieron como quizás desde entonces funcionaba como aquí, ¿verdad? Que usted no puede dar media vuelta en la cuadra porque todo el mundo se da cuenta. Allá iba la fulanita bien peinada, ¿verdad? Le iban a decir a Saúl, hey, allá vieron a Samuel con el cuerno en la mano. Automáticamente Saúl iba a saber que Samuel con el cuerno lleno de aceite, a algo del Señor de ungir a un nuevo rey iba. Entonces Samuel le dijo, ¿y cómo voy a ir? ¿Me van a matar? Jehová le respondió y le dijo, toma contigo una becerra de la vacada, un cabrito, y dile, bueno, yo voy a ofrecer un sacrificio que Jehová me ha mandado. Versículo 3, llama a Isaí al sacrificio, es decir, no estaba mintiendo, si iba a ir a ofrecer un sacrificio, invita a Isaí al sacrificio y yo te voy a enseñar lo que vas a hacer y me ungirás, ¿a quién? Al que yo te dijere. Oiga, instrucciones claras. Y vamos a ver más adelante más o menos cómo operó la mente de Samuel y cómo Dios nos va a enseñar algo por medio de eso. Pero él ya le había dicho, vas a ir y vas a hacer lo que yo te diga, ¿verdad? Importante para tomar decisiones, vamos a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Versículo 4. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. ¿Se acuerdan quién no hizo como le dijo Jehová? Saúl, ¿verdad? Vamos viendo aquí ejemplos de obediencia y desobediencia. Y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle. ¿Con qué dice? Y le dijeron, ¿es pacífica tu venida? Mire, ¿por qué le tenían miedo a Samuel? Hay algunas cosas que tenemos que recalcar. La mayoría de veces cuando predicamos acerca de Samuel, no nos muestra mucho su personalidad tenaz o fuerte. Pero si ustedes se acuerdan, bueno, los invito a que cuando regresen a su casa vuelvan a leer el capítulo 15 para tener una mejor idea. Samuel acaba de cortar en pedacitos al rey de Amalek.
Lo que Saúl no hizo, Samuel agarró la espada y lo partió en pedacitos. El profeta de Dios, el sacerdote, agarró la espada y lo descuartizó. Oiga, Samuel tenía una personalidad bastante firme. Puso reyes, el Señor lo ocupó fuertemente. ¿Cree usted que una persona así toda aguadita le dijo a Saúl, ya estuvo, papá? No, la personalidad de Samuel parece que era bastante fuerte y las personas tenían temor no solamente por su personalidad, sino más bien porque venían ya en un declive espiritual en el que el juicio de parte de Dios se estaba mostrando otra vez al pueblo. ¿Sí? Entonces, ¿quién era el encargado de proclamar o de anunciar el castigo que viene de parte de Dios? Samuel. Entonces, cuando estos hombres ancianos de la ciudad le preguntaron, fue como, ahí viene este. Y no sabemos si la palabra de Samuel es amigable, bendición para Belén. Pero si la palabra de parte de Dios por medio de Samuel es dura, quizás viene el castigo. Entonces por eso fue que salieron y le preguntaron, ¿verdad? ¿Es pacífica tu venida? Y él respondió, sí, no se preocupen, ¿verdad? Todo bien. Vengo a ofrecer un sacrificio a Jehová. Y también porque estos ancianos podían ser parte. Entonces, si Saúl se daba cuenta lo que Samuel andaba haciendo y los ancianos eran parte de eso, los ancianos eran como los líderes, una especie de junta directiva o adesco, ¿sí? de Belén. Entonces, si el rey se daba cuenta que los líderes estaban de acuerdo en un nuevo rey, además de Samuel correr riesgo su vida, también estos ancianos. Entonces esa era la preocupación de ellos. Ven, no se preocupen, vengo a ofrecer sacrificios aquí, santifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Y santificó a Isaí, a sus hijos, y los llamó al sacrificio. Hizo el ritual de purificación para poder ser parte de un sacrificio. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Eliab era el hijo mayor de Elí, de Isaí, ¿sí? Entonces cuando él lo vio que era el mayor y dijo, no hombre, aquí este tiene porte de rey. Solo de verlo, este seguramente es. Veamos qué es lo que dijo el Señor. Versículo 7, Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Y el ejemplo más claro que tenían estaba en Saúl. ¿Se acuerdan cuando presentamos a Saúl? Que era más alto de los hombros para arriba, el más alto de todos, el más guapo de todos, el más valiente de todos. El Señor le dice, no vamos a cometer el mismo error. No vamos a elegir dos reyes basándonos en lo mismo. Hoy vamos a cambiar la estrategia, dice el Señor. No te fijes en su apariencia. Cuando Saúl fue puesto, todos decían, este sí que va a ser el mejor rey de la historia. ¿Fue así? Entonces el Señor le dice a Samuel, no te fijes en su parecer, no te fijes en su estatura, porque yo lo desecho. Y dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Fantástico, ya vamos a llegar a la aplicación de eso. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, la apariencia física, pero Jehová se fija en él. ¿Qué anda buscando Dios entonces? El corazón de las personas. Ya vamos a llegar, avancemos para poder llegar porque quiero llegar a esa parte. Entonces llamó Isaí a Abinadab, es su segundo hijo, y lo hizo pasar delante de Samuel. Y el cual dijo, no, tampoco este ha sido el que ha escogido Dios. Versículo 9, hizo pasar Isaí a Sama y él dijo, tampoco es este. Versículo 10, hizo pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí cada una de las veces, Jehová no ha elegido a ninguno de estos. Mire qué problema, ¿verdad? Se le estaban acabando los hijos a Isaí y Dios había dicho, de entre los hijos de Isaí me he provisto un nuevo rey. Y entonces, ¿qué hacemos? Se nos acabaron los hijos. Versículo 11, entonces Samuel le dijo a Isaí, mira, y estos son todos, ya no te queda por ahí alguno guardado, ¿verdad? Y él le respondió, bueno, queda todavía el menor, el más chiquito, ¿verdad? El cipote, el bichito, ¿verdad? El insignificante, a ese no lo vas a querer ni ver, por eso no te lo mandé a llamar. Estoy, ¿verdad? Como relatando, como me imagino fue la situación. Mira, yo pensé que no quería perder el tiempo, pero si no pudiste elegir entre estos 7 que tienen porte de rey, ese mucho menos.
pero porque Isaí tampoco sabía lo que el Señor andaba buscando. Y le dice, bueno, queda el menor todavía, ese es un pastorcito de ovejas, ve allá en el campo ando, tirando piedras, ve ahí cantando canciones. Y dijo Samuel a Isaí, manda a traerlo, porque no nos vamos a sentar a comer hasta que no venga él aquí. Y entonces lo mandó, ¿verdad? Envió, dice, versículo de 12, envió pues por él, le hizo entrar y era rubio. La palabra rubio en español, la traducción en español es rubio, pero en realidad era pelirrojo, ¿sí? David era pelirrojo, pero la palabra que han traducido es la palabra rubio. Además de rubio, era hermoso de ojos y de buen parecer. Mire, no sé si decirlo, pero Isaí parece que Isaí, el papá de todos estos muchachos, tenía buena mano para ser hijo, ¿verdad? Porque el primero, ¿cómo era? Y el último, imagínense, el insignificante, la Biblia lo describe de esa manera. Entonces Jehová dijo, escuchen, levántate y úngelo. Este es el que nadie se imaginaba. Samuel, sus ojos se fueron al primero, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el primero? Eliab, el más alto, el mayor, el más fuerte, el mayor de 8 hermanos varones. ¿Cómo creen que era su personalidad? Es que, ¿verdad? Era el macho alfa de entre los hermanos, pero no, escogieron al pastorcito, al tirapiedras, al cantasalmos, ¿verdad? Y quiero que lo piense, eso era lo que probablemente David hacía mientras pasaba en los campos día y noche cuidando las ovejas. Mientras que sus hermanos eran fuertes guerreros, el trabajo de David era cuidar cabritas, era tirar piedras, porque ya en la otra semana vamos a hablar un poquito de eso, y pasar buen tiempo aprendiendo a tocar el arpa. Ya vamos a hablar también de eso. Bueno, dijo el Señor. Mire, voy a hacer una pausa. Esto no lo escribí. No está en mi bosquejo, pero lo acabo de pensar. Qué bonito cuando el Señor nos vio. Y mire, éramos el más insignificante. Pero dijo, este quiero. ¿Sí? Pienso en mí, después de las cosas que viví en mi vida, que el Señor dijera, a este chueco, arruinado, a este quebrado, a este mal ejemplo, a este descarriado, a este que ha andado perdido, a ese quiero. Al que menos nadie se imagina, el Señor de repente dice, a ese quiero. Mire, y eso ha dicho el Señor de cada uno de los que estamos acá. Puede ser que nosotros nos descalifiquemos para algo, pero el Señor dice, no me importa. Yo no me fijo en tu pasado, yo no me fijo en quién has sido, a ese quiero. Bonito, ¿verdad? Ese es. Versículo 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Pausa. ¿Se imaginan cómo se habrán sentido los hermanos? Al más chiquito es al que le dan los coscorrones, ¿verdad? Hoy todo el mundo sabía lo que eso significaba. Habían crecido escuchando la historia. El ungido de Jehová, el Mesías. De hecho, la palabra Mesías significa ungido, ¿sí? La palabra, ¿verdad? En hebreo, el escogido, el especial. Me imagino que cuando sus hermanos vieron eso, han de haber tragado grueso por todas las veces que lo maltrataron. Y ahora David había sido escogido para ser el nuevo rey de Israel. Fue ungido, sacó el cuerno, lo ungió en medio de sus hermanos. Mire qué bonito cómo termina ese versículo. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá en un momento. Escuche, me encanta. ¿Se acuerdan? Saúl pasó por algo como esto. Cuando fue ungido, y se acuerdan que se le cumplieron las profecías que le habían dado, y leímos y lo disfrutamos aquí estudiando cuando dijo, y cuando se dio la espalda, fue mudado en un nuevo hombre. ¿Se acuerdan de esa parte? En un momento, de un momento para otro, el Señor transformó a Saúl y ahora está haciendo lo mismo con David. Dice que a partir de ese momento, David fue lleno del Espíritu Santo de Jehová. No volvió a ser el mismo. Una persona llena del Espíritu Santo no puede volver a ser la misma persona. El Espíritu empieza una obra irreversible en el creyente. Ahí termina la historia. Leamos la segunda parte todavía de la historia del capítulo 16.
La vamos a leer un poco más rápido, con menos detalle, porque quiero llegar a algunas aplicaciones. Versículo 14. Dice, David toca para Saúl. El espíritu de Jehová, ¿qué pasó? Pobrecito Saúl, de verdad, lo digo con compasión. Qué feo se siente. Lo he experimentado algunas veces durante mi caminar con el Señor, como que el espíritu te ha abandonado. Es algo de ponerse a llorar. Es algo de, Señor, ¿qué pasó? Se puede sentir. Me ha pasado algunas veces de manera drástica. Bueno, la Biblia dice que el espíritu se apartó de Saúl. ¿Por qué? Había un nuevo rey. El espíritu ya no estaba en Saúl, ahora el espíritu estaba en... mire, eso, otra cosa que voy a ampliar aquí. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo era dado de una manera muy especial, como lo acabamos de leer, que Samuel lo hizo con David y lo había hecho con Saúl, y el Espíritu Santo permanecía en el creyente de manera temporal. Es decir, de repente eran llenos del Espíritu, como Sansón, ¿verdad? Era lleno del Espíritu, una fuerza sobrenatural venía en él y hacía la obra del Señor. Pero después el Espíritu se apartaba. En nuestro día, desde que Jesús murió por nosotros y resucitó, y nos dio el Espíritu Santo, que es el Consolador, el Espíritu Santo viene a vivir en sus corazones y en el mío de manera permanente. Entonces el Espíritu siempre está ahí. A veces sentimos, ¿verdad? Como que andamos flotando en el aire, porque andamos tan cerca y tan conectados con el Señor y con el Espíritu, que nos sentimos como invencibles. Pero cuando andamos en la carne, el Espíritu sigue ahí. Pero hemos contristado el Espíritu, se ha hecho chiquitito en nuestros corazones. La ventaja que tenemos y el ánimo que tenemos es, en nuestros días, el Espíritu Santo vive de manera permanente e irrevocable en el corazón de los creyentes. No es como era en aquel entonces. Pobre del Saúl, que tuvo el Espíritu Santo y experimentó lo que era tener el Espíritu Santo y lo perdió. Versículo 14 todavía. El Espíritu se apartó de Saúl y le atormentaba, ¿qué dice? Un espíritu malo de parte de ¿quién? ¿Cómo? Un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Es posible eso? Sí, Dios es soberano. El diablo le hace los mandados al Señor. El diablo no puede hacer nada a menos que el Señor se lo autorice. En este caso, claro, el diablo estaba con ganas de atacar a Saúl, pero el Espíritu Santo de Dios impedía que cualquier enemigo se acercara a Saúl. Pero cuando Dios le quita el Espíritu Santo a Saúl, le da luz verde a cualquier espíritu malo para que lo atormente. Insisto, en nuestro caso no puede suceder así porque hemos sido sellados irreversiblemente con el Espíritu Santo. ¿Sí? La posesión demoníaca entre los creyentes no existe. Bueno, sigamos. Versículo 15. Y los criados de Saúl le dijeron, hey, mira, un espíritu malo de parte de Jehová te está atormentando. Diga pues nuestro Señor a sus siervos, es decir, denos permiso que vayamos y que le consigamos a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti este espíritu malo de parte de Dios, esta persona toque con su mano el arpa y tengas alivio. Era la medicina. La música era la medicina para Saúl cuando el demonio lo estaba atormentando. Fue lo que le propusieron sus empleados. Y Saúl dijo, bueno, vaya, pues busquen a alguien que pueda tocar bien y tráiganlo. Entonces, versículo 18, uno de los criados respondió diciendo, hey, yo he visto a uno de los hijos de Isaí de Belén. Oiga el currículum de este muchacho, por lo que era conocido. Sabe tocar, es valiente y vigoroso, es hombre de guerra, es prudente en sus palabras y hermoso, y encima, como la cereza del pastel, Jehová, tráiganmelo, tuvo que haber dicho Saúl. ¿Quién no quiere a uno de esos en sus filas? Mire, ¿cómo sería descrito usted ante una persona si alguien anda buscando un empleado? No, hombre, eso no lo contraté porque es malísimo para trabajar. ¿Cuáles son las referencias que las personas dan de nosotros? ¿Cómo somos conocidos? No, hombre, allá va el mentiroso. Ese nunca le vayas a comprar un teléfono porque los teléfonos chuecos vende. Entre algún otro ejemplo, mire la reputación de David. Bonito, ¿verdad? Que la gente se exprese así claro, estaba lleno del Espíritu Santo.
Tiene sentido, ¿verdad? Alguien lleno del Espíritu Santo, ¿cómo no va a tener cualidades como esta? Versículo 19. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, hey, mándenme a David tu hijo, el que está con las ovejas. O sea que todavía seguía cuidando ovejas, aunque ya era rey. ¿Sí? Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Era una ofrenda, ¿verdad? Una muestra de respeto. Viniendo David a Saúl, estuvo delante de él y le amó mucho y le hizo su paje de armas. Mire, qué corazón el de David, ¿verdad? Se ganó a este, ya van a ver cómo se portó Saúl con David. Y dice que Saúl llegó a amarlo. Vamos a hablar un poquito de cómo era que desvariaba o se convertía en un lunático casi, ¿verdad? Saúl, pero dice que lo amó mucho. Saúl, versículo 22. Y Saúl envió a decir a Isaí, hey, yo te ruego que esté David conmigo, ¿verdad? Pues ha hallado gracia en mis ojos. Es decir, mira, no me lo prestas una semanita más. O no será que le mandas la ropita, ¿verdad? Porque este muchacho aquí va a vivir. Lo necesitamos aquí. Nos hace falta. Mire, pienso mientras voy leyendo, cómo nos hacen falta muchachos aquí, hombre. Cómo nos hace falta gente que quiera buscar del Señor. Lo necesitamos, hombre. Ustedes son la iglesia. La iglesia no es solamente el pastor. Pobrecito el pastor que está solo. Ustedes son la iglesia. Ustedes son este nuevo rey. Ustedes son esta generación nueva. Lo necesitamos. Vénganse con su ropita. Es un decir. Es un decir. Pero ¿me entienden lo que les estoy diciendo? ¡Ey! Hagan de este lugar su casa, hombre. Aquí hacen falta sus talentos, sus capacidades, el espíritu que el Señor les ha dado, los dones que el Señor ha repartido de una manera plural y particular en cada uno de ustedes. Son necesarios aquí. La iglesia no va a crecer a menos de que nos empecemos a comprometer con eso. Pero bueno, sigamos. Versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu santo, el espíritu malo, mire, yo me lo imagino así. De repente, el pobre David, ya van a ver más adelante que David tuvo que aprender a esquivar las lanzas que le aventaba. Lo intentó matar varias veces. Bueno, me imagino que David andaba por ahí, ¿verdad? Y decía, ay, este señor anda de malas. Más me vale tener el arpa cerca. Y decía, buenos días, mi rey, ¿cuál va a querer que le toquemos hoy, verdad? Y él, David, me imagino yo, tenía la proactividad de hallarle el lado a este rey que estaba siendo atormentado por el espíritu malo. Y dice que el corazón que David tenía traía paz. Mire, la Biblia dice que era la música, y era la música, pero yo prefiero pensar que era el Espíritu Santo del cual estaba lleno este muchacho, que le hacía ocupar. Oiga, mire qué bonito ese proceso. David estaba lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Pero también tenía dones, porque existe y es posible, pero yo no creo, no sé, es posible porque Dios es capaz de hacer cualquier cosa, pero yo no creo que exista la posibilidad de venir de una persona y decir, yo oro por el Espíritu Santo, ¡pum!, ya puedes tocar guitarra. Es posible, Dios podría hacerlo, pero yo creo que David tenía un talento también, ¿sí? Entonces, escuche la fórmula. El talento que David tenía, el carisma, la capacidad, su formación, ¿sí? Más el Espíritu Santo que le fue dado, le multiplicó todas sus capacidades por 1,000,000. Entonces era el mejor arpista que existía, porque estaba ocupando sus talentos y sus capacidades para glorificar a Dios mientras había sido lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos talentos será que estamos desperdiciando nosotros? Tenemos el talento, tenemos el Espíritu, pero no se mezclan. Porque queremos ocupar nuestros talentos para nosotros mismos, para ganar dinero, para desarrollar una carrera, para conseguir esto o lo otro. Pero no nos hemos dado cuenta que el propósito más grande que tenemos en la vida es ocupar nuestros talentos y ponerlos al servicio del Señor para que el cielo es el límite cuando ponemos nuestros talentos en las manos del Señor. Y qué bueno hablar de esto en medio de una comunidad joven. ¡Hey! El cielo es el límite. Sueñen lo que pueden llegar a ser en el Señor. Es la combinación perfecta. Ahí termina el capítulo.
Hoy tengo 2 minutos para 19 puntos de aplicación que tengo aquí escritos. Primer punto, a veces, escuchen, el peor castigo que podemos recibir de parte de Dios es que nos dé lo que le hemos pedido. Dios, dame una moto, Dios, dame una moto. Le dio la moto, no volvió a venir a la iglesia. Y se fue a descalabrar allá. Ahí está. Mire, tenga cuidado con lo que le pide. Le voy a poner este ejemplo fácil y práctico. Un bebé. ¿Se han fijado que a veces en la mesa estaba el bebé chineado, vea? Pues sí, como así estamos, va comiendo con una mano y con el bebé en la otra. Es natural en nuestra cultura. Y está ahí la salsa picante, el chile, ¿verdad? Y el bebé, ¿verdad? No quiere pollo, no quiere arroz, no quiere ketchup, quiere el chile. Y usted le dice al bebé, ¿qué vas a enchilar, hombre? Estoy hablando de un bebé chiquitito. Vaya pues. Y logra meter los 5 dedos en el chile, ¿va? Y ¡shum! Se lo mete a la boca. ¿Y qué le pasa? Estaba llorando, queriendo algo, y la mamá, el papá, sabiamente le decía, eso te hace daño. Pero no, se quería dar cuenta, ¿verdad? Así somos nosotros con Dios muchas veces. Le insistimos y le insistimos y le insistimos, quiero esto, dame esto, dame esto, dame esto. Y lloramos y hacemos berrinche y pataleamos y gritamos y... ¿Y cómo terminamos? Peor. A veces lo peor o el peor castigo que Dios puede darnos es decir, vaya pues anda, date en la boca. Si eso es lo que querés, anda, caete pues. A Dios le dolió en su corazón la situación que el pueblo estaba pasando, pero eso es lo que ellos habían pedido. Ellos pidieron rey, no fueron capaces de esperarse. Dios tenía, miren, David ya estaba listo. David era el que debía ser rey. Pero como ellos pidieron rey, vaya pues le voy a dar a Saúl en lo que David crece. ¿Verdad? Nosotros sabemos lo que queremos, pero Dios sabe lo que necesitamos. Él tiene un plan. Y la Biblia dice que el plan que Dios tiene para mí, para todos ustedes, es un plan de bien. El plan de Dios es mejor que el mío. Aprendamos a esperar. Aprendamos a tener paciencia. La impaciencia solo trae dolor. Este pueblo se impacientó y dijeron, no, ya no aguantamos, ya queremos un rey, queremos un rey. Ahí estaban pagando las consecuencias del rey que habían escogido. Punto número 2. El remedio para la depresión. ¿Quiénes han pasado a través de un proceso depresivo? Lo más seguro es que todos, aún sin darnos cuenta. Primero quiero aclarar, pensamos que la depresión es para enfermos mentales que necesitan un psiquiatra, ¿verdad? Y pastillas. No, la depresión puede verse tan fácil como hoy no quiero ir a la escuela, hoy no quiero trabajar, ya no quiero hacer esto. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Usted no tiene que estar deprimida de que tiene 7 días sin bañarse y sin comer para decir que está en depresión. El que está en depresión es el que no está en acción, ¿sí? El que está así. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Y cómo vamos? Por ahí. No, hombre, agarre vida. Remedio para la depresión. Póngase manos a la obra. Mi mamá dice, ante la depresión, acción. Cuando te sentís que no quieres hacer nada, empezá despacito, hombre. Hacer una u otra cosa. Despacito. ¿Sí? Ahora, no cualquier acción, porque estamos en la iglesia. Este no es un curso de depresión psicológica, aunque sirve. ¿Sí? Como estamos en la iglesia, no les voy a recomendar yo cualquier acción, aunque cualquier acción es buena en un caso de depresión. En la iglesia diríamos, escuchen, si usted está deprimido o deprimida, cualquier acción puede llegar a ser una distracción. Por ejemplo, qué deprimido estoy, voy a ver una película en Netflix. Que eso no lo va a sacar de la depresión. Que por lo menos me voy a reír, pastor, para olvidar mi tristeza. Eso lo va a distraer. ¿Sabe cuál es la acción que necesitamos cuando estamos deprimidos? Servicio. Llene su cuerno de aceite. ¿Se dan cuenta de que Dios no le dijo a Samuel, vaya, estás deprimido? Sí, anda chapodado. No, llenate del Espíritu Santo, le dijo, ponete a hacer para lo que ha sido creado para hacer, para lo que ha sido llamado para hacer. Llene su cuerno de aceite. ¿Está deprimido? Sea lleno del Espíritu Santo, hombre. ¿Y cómo, pastor? Lea la Biblia, ore, venga a la iglesia, sirva.
Esas cosas no van a cambiar. Ay, mañana, que vieras cómo me duele la rabadilla. Ay, es que ando breque. Mire, levántese, hombre. Sea lleno del Espíritu. Déjeme darle otro consejo que ayuda mucho. Escuche, cuando está deprimido, ayude a alguien. Busque a alguien que está peor que usted y ofrézcale su ayuda. Y llega, pero es malvo. Automáticamente va a empezar. Puchica, mire, a veces ver a otras personas que están pasando por situaciones difíciles nos anima, nos recuerda que no somos los únicos. Hay una historia que me encanta un montón. Tienen 5 minutos más o ya se quieren ir. Les voy a contar la historia. Dicen que había un hombre en medio de una tormenta de nieve. No conocemos nada de eso, pero se imaginará cómo es una tormenta de nieve. No se puede ver nada más que aquí, dicen. Yo nunca he visto tampoco una tormenta de nieve, pero escuché la historia. Este hombre estaba en medio de una tormenta de nieve y estaba queriendo buscar un lugar donde refugiarse y no encontraba. Y el ritmo cardíaco, los signos vitales se van hasta el suelo en temperaturas como esa. Bueno, luchó con todo su ser para encontrar un refugio y no lo encontró. De repente encontró un lugar donde sentarse y dijo, vaya, aquí está. Este es mi lugar donde voy a morir. Se rindió. Ya había luchado, había hecho todo lo que podía. Cuando se dio cuenta que estaba sentado, a la par había otro que estaba más muerto que él. Y dice en la historia que este hombre, cuando vio el que estaba en peor condición que él, no sabe de dónde encontró fuerza, lo chineó y logró encontrar, lo cargó, pues, ¿verdad? Se lo subió al hombro y logró encontrar un refugio para los dos y los dos se salvaron. No hay un mejor remedio para el cansancio y la depresión que buscar a alguien a quien ayudar. Póngase a hacer algo bueno por otras personas. El propósito es ame a Dios, ame a su prójimo. ¿Sí? Entonces pongámonos manos a la obra. Rapidito porque quiero llegar a la parte importante. Deje de llorar por el pasado, hombre. Samuel estaba hundido en la depresión por Saúl y Saúl ya era historia. Supérelo. Ya pasó. El hubiera no existe. Ay, ¿qué hubiera pasado si... No existe. Dios tiene algo mejor. Dios le había dicho a Samuel, Saúl, en la nuca, viene uno mejor. Deje de llorar por el pasado. Dios tiene algo mejor. No se puede cambiar lo que ya pasó, pero sí puede cambiar el presente y lo que va a pasar mañana. Lo que ya pasó, ¿verdad? No hay forma de cambiarlo. Deje de lamentarse por esas cosas. Decía un predicador, el pasado te hará perder las bendiciones que Dios tiene para ti hoy. Dios tiene algo especial para usted hoy, pero usted está llorando por allá. Samuel llorando por Saúl y Dios ya tenía a un David preparado para él. Bueno, para el pueblo. Punto número 4, vamos casi terminando. Ojos espirituales. El Señor dijo, no te fijes en las apariencias. Yo no veo lo que ven las personas, yo veo el corazón. Debemos orar por tener ojos espirituales. ¿De qué estoy hablando? Dios no ve de manera superficial. El mundo... las personas se impresionan por la belleza física, ¿verdad? Qué bien parecido es ese muchacho, o qué bonita es esa chica. No nos dejemos deslumbrar por la belleza, o por las cosas materiales, o por lo que el mundo dice que es éxito. Qué exitoso es esa persona. ¿Y por qué vos? Ay, que anda el iPhone 16. Pero no sabe escribir ni leer. Pero es exitoso. Porque anda en carro. ¿Y cómo pasó el examen de la licencia si no sabe leer? Pagó. Qué exitoso ese bicho que tiene 3 novias. Por favor. Dios no anda buscando eso. Dios busca cosas espirituales. Debemos aprender a orar para ver el mundo y la vida como Dios lo ve. ¿Sabe qué es lo bonito de Dios cuando nos ve a nosotros? Que no nos ve por lo que somos. Dios nos ve por lo que podemos llegar a ser en Él. Él nos ve, dicen por ahí, como producto terminado. No se deje engañar. Las cosas cambiarían en nuestra vida si nosotros pudiéramos ver a las personas por quienes pudieran ser. Pero de repente vemos a las personas y decimos, ¡ay Dios, este ni lo invito a la iglesia porque, uy, mire, usted no sabe lo que el Señor va a hacer. Yo insisto, si usted me hubiera conocido en el 2009, para empezar, yo no le hubiera hablado. Para empezar.
Jamás me hubiera imaginado dónde iba a estar 15 años después. Pero el Señor no me vio a mí por lo que yo andaba haciendo en esa temporada de mi vida, sino por lo que yo podía llegar a hacer. Si es que yo le decía, vaya pues, hagamos tu plan. Veamos a las personas por lo que pueden llegar a ser en Jesús. Veámonos a nosotros mismos por lo que Dios puede llegar a hacer en nuestras vidas. Ya deje de lamentarse por lo que hizo ayer. Ya lo hizo. Si puede corregirlo, corríjalo. Si no lo puede corregir, siga adelante. Busque el plan y la voluntad de Dios. Ahora, hoy sí, para terminar, estamos bien. No, ustedes ni están viendo el reloj, solo yo. ¿Cómo se ve Jesús en este capítulo? ¿Leyeron que aparecía el nombre de Jesús aquí? Jehová. Bueno, sí, Jesús. Jesús es el Jesús del Nuevo Testamento. Ah, mire, bonito. Para empezar, dijimos que David había sido ungido y que la palabra ungido significaba, o más bien dicho, que la palabra original para ungido era Mesías. Entonces, David en esta historia es una prefigura de Jesús. Cuando David es ungido, es escogido, elegido para hacer la voluntad de Dios y convertirse en rey, está diciendo Dios, así como hoy estoy escogiendo a un varón con un corazón conforme a Jehová y lo estoy ungiendo entre sus hermanos para que sea rey, algún día, está diciendo entre la historia el Señor, algún día vendrá el verdadero rey. David iba a ser rey por 40 años. Jesús iba a gobernar o va a gobernar por el resto de la eternidad. En esta historia, David es una figura de quien Cristo iba a venir a ser hace 2000 años y va a seguir siendo por el resto de la eternidad. Rey. Ahora, ¿pueden haber dos reyes en una monarquía? No, ¿verdad? ¿Cómo es posible entonces que David es ungido como rey y Saúl todavía está sentado en el trono? No sé si se fijaron en esa parte. Porque desde que fue ungido, él ya era el rey, pero había un rey sentado en el trono. Así es como funciona. A partir de ese momento, David era rey y Saúl estaba usurpando un trono que no le pertenecía. Ante los ojos de Dios, el rey era David. Andaba allá cuidando ovejas, tocando arpas. Y el que estaba sentado en el trono era un usurpador. ¿Sabe por qué? El pueblo no estaba listo para David. David no estaba listo para ser rey. El tiempo de Dios es perfecto, al igual que hoy. Yo le pregunto, ¿reina Jesús? No. Salga a la calle. Vámonos para el Tunco todos ahorita. ¿Reina Jesús? Les pregunto. No, este mundo está gobernado por Satanás, el usurpador. Jesús reina, ¿sí? Él es el rey eterno. Él es el rey escogido, pero hay un usurpador en este mundo. Satanás, el príncipe de este mundo. ¿Sí? Y Satanás gobierna este mundo, pero no por mucho. La promesa es que el rey volverá pronto y viene a establecer su reino. Ahora sí es de verdad. La primera vez vino como un cordero inmolado, fue a la cruz obediente. La segunda vez viene como un león. Y apártense porque cuando el león viene, los animales huyen. Ahorita el diablo está haciendo de las suyas. Pero va a llegar un día, y ese día viene pronto, en el que el verdadero rey se va a sentar en su trono y dice la palabra, todo ojo le verá, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Preparémonos para ese día. Amén. Oremos. Padre, gracias Señor porque has mandado a tu Hijo para salvarnos. Y hoy lo único que yo puedo orar, Señor, entre tantas cosas que hay en mi mente es, vuelve pronto, Señor. Vuelve pronto a establecer tu reino, pero no vengas antes de darle la última oportunidad al último de tus hijos que en tu perfecta voluntad sabías que iba a ser salvo, Señor. Y si hay alguno aquí hoy que se ha negado por semanas, meses o años, que sea tu Espíritu Santo hablándole, Señor, y tocándole y empujándolo hacia cuál es el siguiente paso, Señor. Si usted está aquí hoy y todavía no le ha entregado su corazón al Señor, cuando el gobierno de Jesús venga, usted no está listo para eso. Usted necesita entregarle su corazón a Jesús y eso se hace con una oración bastante sencilla, pero si usted lo hace con fe, el Señor va a escribir su nombre en el libro de la vida. Yo le voy a dar las palabras, usted solo tiene que repetirlas en voz alta después de mí. Si hay alguien que quiere aceptar a Jesús, ore conmigo. Padre, esta noche
Te confieso como mi Rey y mi Salvador. Acepto tu sacrificio en la cruz para salvarme, resucitando al tercer día, Señor. Gracias por salvarme y amarme. Te pido que a partir de hoy sea sellado por el poder de tu Espíritu Santo para vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.